Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy Ana Lucía Bravo, docente del área de Ambiente y Sustentabilidad. Para mí es un gusto y un placer enorme contar ahora con Omar Felipe Giraldo. Bienvenido, Omar, a este espacio. Ana Omar, Lucía, muchas gracias. Omar es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida, de la Universidad Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo y postdoctorado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entre los años 2014 y 2021, se desempeñó como investigador con CONACYT, adscrita al Colegio de la Frontera del Sur en San Cristóbal de las Casas, en donde cofundó y fue coordinador de la maestría en agroecología. Ha sido docente invitado de posgrado en universidades de Colombia, Costa Rica y Argentina, y ha publicado más de 30 artículos y capítulos en libros y revistas especializados, y es autor de los libros Utopías en la era de la supervivencia, Ecología política de la agricultura y afectividad ambiental. Recibió el Premio de Investigación 2021 en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son la ecología política, alternativas al desarrollo, filosofía ambiental y la agroecología política. Bienvenido, Omar, a este espacio. Te agradezco muchísimo por la invitación. Omar, justamente quiero empezar con el tema de la agroecología política. Comúnmente ahora vimos que la agroecología se ha vuelto como una moda, ya está en boca de las instituciones oficiales, internacionales, la FAO está hablando de la agroecología, y quisiera conversar contigo y aprovechar este espacio para volver justamente a ese carácter político de la agroecología, y quiero que topemos este tema en esta entrevista, pues tus investigaciones sitúan claramente el potencial que tiene la agroecología política para disputar la hegemonía del modelo agroindustrial alimentario. Cuéntanos cómo puede la agroecología contribuir a sacar la agricultura y la alimentación de las lógicas de este sistema capitalista. ¿Cómo puede romper con la dependencia en la que ha sumido a los agricultores, a los consumidores? ¿Y cómo puede aportar a construir autonomía? Bueno, la agroecología se ha posicionado como la única alternativa para enfrentar el sistema agroalimentario corporativo, este sistema agroalimentario que genera entre el 30 al 50% de las emisiones globales que generan cambio climático en el mundo, que consume el 70% del agua a nivel global, que la revuelve al ciclo, pero contaminada con los efluentes de los agrotóxicos. Este sistema que prometió acabar con el hambre y al contrario, lo que ha terminado haciendo es generando una inequidad creciente por un tema de no solamente pensó que el problema era un problema de oferta, cuando el problema era también de acceso y disponibilidad de los alimentos. Terminó erosionando la capacidad ecológica en todas sus manifestaciones, en términos de la biodiversidad, en términos de los suelos, en todas las condiciones que hacen posible la agricultura fueron erosionadas por un sistema que se ordena en torno a los valores del mercado, de la oferta y de la demanda, basada en la especialización y que no entiende las condiciones que hacen posible la vida en la tierra. Es por eso que la agroecología se ha posicionado como como la única herramienta, porque tiene que ver con las agriculturas de los pueblos, una agricultura de la diversidad, una agricultura de policultivo, una agricultura sin venenos, una agricultura que además se ha demostrado que tiene una capacidad impresionante para alimentar a las personas por su productividad en términos de diversidad y que además de esto se plantea como una perspectiva política. ¿Por qué política?
porque los movimientos sociales que defienden la agroecología en el mundo, entre ellos el más importante, la Vía Campesina Internacional, aunque no la única, han dicho que la agroecología busca además poner en las manos de los pueblos campesinos, pueblos indígenas, pueblos de los sectores populares del campo y de la ciudad, las condiciones para la producción. Esto implica las semillas, implica la tierra, implica el agua, los bosques, y que esto también implica desafiar las estructuras de poder de la sociedad y las estructuras monopólicas. En ese sentido, la agroecología se pone como una herramienta política, una herramienta que busca orientar las luchas, que busca aglutinar los sectores populares que defienden la soberanía alimentaria y defienden la autonomía territorial como la base de la sustentación de esos otros mundos que tenemos que ayudar a construir, y que también plantea la autonomía como un principio fundamental. Más común en el argot de la agroecología se usa la palabra soberanía, pero quiero mostrar, en mis trabajos he querido mostrar cómo la agroecología no solamente tiene que ver con la soberanía alimentaria, sino con muchas otras: la soberanía en semillas, la soberanía en salud, la soberanía energética, la soberanía en agua y un largo etcétera, y que tiene que ver con cómo este sistema ha hecho a los agricultores y a las agricultoras dependientes de sistemas externos sobre los cuales no tienen ningún control, un sistema que los vuelve clientes, un sistema que erosiona los saberes bioculturales, y un sistema autónomo lo que busca es recobrar la capacidad de los pueblos de encontrar soluciones a sus propios problemas, hacerlo de una manera acoplada a sus condiciones ecológicas y culturales, y que va creando estas otras formas de desajenación de las condiciones capitalistas a las cuales han sido sometidos durante los últimos 70 años a través de las estrategias de los programas del desarrollo rural, en donde incluyen la revolución verde, que ha sido llevada a sus prácticas de cultivo, pero que en el curso de este tiempo ha terminado generando unas dependencias espantosas. Gracias, Omar. Otra parte de tu trabajo justamente muy relacionada a lo que acabas de mencionar, a este poder de la autonomía, es toda tu investigación en relación a toda la construcción de las agroecologías en el mundo. Y digamos, yo quisiera que compartas con nosotros, con nuestra audiencia, cuáles son esas otras agroecologías que ustedes han investigado en los últimos años en todo el mundo. Mira, seguirle la pista a las experiencias agroecológicas no es una tarea fácil por una dispersión geográfica que existe. Entonces, de alguna manera, y bueno, aprovecho para hacer un comercial. En los próximos días va a salir un nuevo libro mío denominado Multitudes Agroecológicas, en el que expreso o propongo una nueva clasificación para entender estas experiencias. Entonces, siguiendo una clasificación sugerida por un investigador que hizo el doctorado con nosotros cuando trabajaba en el Colegio de la Frontera Sur, Tlacaele Rivera. Él propuso entender las agroecologías en tres perspectivas: las agroecologías al límite, yo prefiero llamarlas agroecologías del retorno, las agroecologías emergentes y las agroecologías históricas. Entonces, las agroecologías del retorno o al límite tienen que ver con todas estas agroecologías que recuperan, que están articuladas a movimientos sociales, que recuperan prácticas olvidadas. Y acá la tarea de la clasificación no es fácil. Una de ellas es por su tamaño. Entonces las hay desde las muy pequeñas, esas que son de grupos de familias o incluso de agricultores individuales, que han hecho transformaciones en sus parcelas. En Latinoamérica ha sido muy importante todos los procesos de la teología de la liberación que se dieron desde los años 70 del siglo anterior, y se fueron pues creando espacios, digamos, de transformación a nivel muy localizado. Tenemos las experiencias que tienen formas organizativas, como que son un poquito más grandes, que son cooperativas, que son asociaciones, que son redes a nivel localizado.
Y bueno, de estas pues ejemplos hay muchísimos en el mundo, incluso con algunas de gran envergadura que tienen impacto territorial. Otras que tienen la capacidad de tener un alcance súper territorializado, porque son experiencias que si bien se localizan en un solo territorio, hay muchas organizaciones y muchos colectivos haciendo experiencias diferentes, desde las ONGs, organizaciones de agricultores y agricultoras, organizaciones de universidades, de una constelación de experiencias que van creando una constelación territorial de agroecologías. Hay otras que se organizan de manera multiterritorial, como suele ocurrir con las redes de semillas, de guardianes y de guardianes de semillas, que se van articulando en diferentes territorios, pero que tienen, digamos, un territorio más virtual, no en términos del Internet, sino más disperso por el territorio, que son también supremamente importantes. Hay organizaciones que se aglutinan a nivel nacional, que son organizaciones que tienen pues que abanderan la agroecología. Por ejemplo, el MCT, organizaciones a nivel local, a nivel nacional que tienen la capacidad de confluir todo un territorio nacional e incluso organizaciones a nivel internacional, como la Vía Campesina que ya había nombrado, que tienen la capacidad de disputar el control sobre pues a tener su propia agenda, pero también disputar el sentido de la agricultura en los escenarios internacionales. Entonces, esta es como la primera parte, digamos, de cómo entender toda esta particularidad de agroecologías que se hacen en los territorios. Bueno, hay otras agroecologías que son las agroecologías emergentes. Y las agroecologías emergentes tienen que ver con estas agricultores que hacen agroecologías donde no las había. Y acá, pues, podemos nombrar las experiencias de los neocampesinos, de las experiencias de los permacultores, las experiencias de las ecoaldeas, las experiencias también de las agriculturas urbanas que han venido creciendo en el mundo, inclusive las nuevas experiencias que hay sobre los ecobarrios, las ciudades en transición, los municipios postpetróleo y todas estas constelaciones de experiencias que se han venido creando para disputar también el sentido de la ciudad. Me gusta también acá nombrar todas las experiencias que tienen que ver con los sistemas de educación que han venido a formar toda una constelación también de personas que están trabajando por la agroecología y todos los programas en todos los niveles, desde las agroecologías, desde las escuelas campesinas hasta los sistemas formales de formación en las universidades, en los bachilleratos, en los institutos técnicos, que están creando estas personas que están creando emergencias de unas nuevas agroecologías para fortalecer procesos ya existentes y crear otros nuevos. Están todas las experiencias de agroecologías nuevas que están emergiendo bajo otros rostros, como por ejemplo las organizaciones de mujeres, de campesinas, que están definiendo el feminismo campesino, indígena y popular. Están pues organizaciones de, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+, que son otras experiencias que están creciendo, que están emergiendo. Y bueno, hay una cantidad de experiencias emergentes nuevas que están creando agroecologías. Y por último, estarían el otro bloque de experiencias que son esas agriculturas, agroecologías históricas, que son esas agriculturas de los pueblos, esas agriculturas principalmente de matriz indígena, que ocupan la cuarta parte de la superficie terrestre cuando están en manos, digamos, de los territorios, de los pueblos, que tienen que ver con esas agriculturas, que tienen 8.000, 10.000 años de duración y que tienen experiencias impresionantes en el mundo, entre ellas pues, las agriculturas itinerantes, las agriculturas de los traspatios, las agriculturas que tienen que ver con esta enorme diversidad que van creando los paisajes agrícolas, que son el patrimonio mundial por su capacidad, como los andenes en los Andes, como las milpas mesoamericanas, como los sistemas de cultivo de arroz en Asia y un larguísimo etcétera. Entonces, todas estas reunidas, todas estas que acabo de nombrar, todo esto constituye el proyecto político de la agroecología que incluye a millones de familias en el campo y de la ciudad, no siempre aglutinados con el nombre de agroecología, pero que están creando un movimiento creciente que se opone a este otro proyecto de muerte, este otro proyecto ecocida, este otro proyecto culturalicida, corporativo, y que vemos que aquí, que no es menor,
y que a veces pensábamos que la agroecología es una cosita por allá de algunos hippies, pero no, en realidad tiene que ver con una constelación de experiencias que vale la pena pues verla, digamos, desde esta perspectiva. Gracias, Omar. Vamos a esperar con ansias el libro para conocer más a fondo todas estas experiencias. Y justamente la siguiente pregunta está relacionada con eso, ¿no? ¿Cuál es el poder que tienen estas experiencias? Tú nos dices, estas experiencias tienen su poder por estar dispersas, porque no son marginales, pero además, ¿qué otro poder tú consideras que tienen estas experiencias? Bueno, el poder primero es entenderlas de una manera basadas en la diversidad. Su poder precisamente tiene que ver en que no son homogéneas. Su poder tiene que ver en su multiplicidad, tiene que ver en esa capacidad de ser muchas cosas al mismo tiempo, que se acoplan a las condiciones ecológicas, a las condiciones culturales, que se construyen a través de sus propios procesos organizativos, pedagógicos, espirituales, y que en ese sentido no tiene ningún sentido pensarlas como una masa homogénea, sino, y bueno, por eso en el libro lo trato así, como multitudes, como una multiplicidad de experiencias que muchas de ellas además son invisibles y que eso también es su poder, por su capacidad de no ser legibles bajo las lógicas de la acumulación de capital, digamos, son estas experiencias que no son discernibles, que todavía no han sido fagocitadas por el sistema, que a pesar de tantos años de implantación del proyecto de la Revolución Verde y del desarrollo rural, patrocinado por los ministerios de todos los países y por la égida del mercado, a pesar de eso, han logrado sobrevivir, han logrado crear incluso nuevos procesos en medio de esta vorágine en contra de la vida, contra todos y contra todo. Entonces, son supremamente poderosas, pero también son poderosas por otra razón. Y es que han creado nuevas metodologías de trabajo, por ejemplo, las escuelas de formación agroecológica, de las universidades campesinas, han creado estrategias tipo campesino-campesino, que son campesina-campesina, que son experiencias fundamentales que tienen una capacidad de reactivar el mayor poder de los pueblos, que es la capacidad de esa potencia interior, esa capacidad de hacer emerger esas habilidades, esas formas de poder hacer que habían sido asfixiadas por los sistemas hegemónicos eh, que fueron implantadas a través de los paquetes tecnológicos. Cuando los pueblos recuperan la capacidad de hacer, de crear, de estimular su imaginación colectiva, la ayuda mutua, la creatividad social, cuando vuelven a recobrar soluciones concretas a sus problemas más inmediatos, cuando son capaces de hacer fluir nuevos conocimientos y ponerlos en diálogo y hacer emerger a través de conjuntos nuevos conocimientos, a través de diálogos de saberes que van territorializando nuevos conocimientos, a través de conocimientos viejos recuperados, a través de la experimentación de nuevos conocimientos que se van articulando a través de espacios expansivos de encuentro. Las comunidades y los territorios van acumulando poder, van acumulando un poder de hacer, un poder de desenajenarse de este sistema que nos está llevando al colapso y que a través de sus propios conocimientos, de sus propias formas de organización y a través de sus propias pedagogías y sus espiritualidades, van creando esos otros mundos que son posibles. Es en ese sentido también que estas experiencias son supremamente poderosas. Gracias, Omar. Ahora, ¿qué se necesita para fortalecer estos procesos, no? En algunos casos se dice, está esta imagen del Estado, el Estado para que escale la agroecología, el Estado para que nos ayuden. En realidad, ¿cuál sería la función del Estado aquí para que no elimine la autonomía de este poder social, de este movimiento que va surgiendo? ¿Y qué se podría hacer, digamos, para fortalecer estos procesos más, con mayor autonomía? Bueno, digamos como que
Para la agroecología es necesario tener aliados dentro de las estructuras de poder. Es importante que las instituciones reconozcan que existen otras formas de cultivar y de alimentarnos y de crear otras economías territorializadas a través de la agroecología. Y ese primer reconocimiento es algo importante. Ahora, las luchas no las vamos a tener que hacer en el seno, como ha sido la historia, como ha ocurrido durante los últimos años, en el seno de las luchas populares, para hacer las conquistas más importantes. Y la conquista más importante que tiene que hacer, que no se va a hacer en el Estado, sino que se va a hacer en el seno social, es, por ejemplo, el de la reforma agraria. Lo que pasa es que esas reformas agrarias tenemos que abrir otro nuevo ciclo de reformas agrarias en Latinoamérica y en el mundo, pero esos nuevos ciclos de reformas agrarias tenemos que además ponerle un apellido, y es que tenemos que llamarlas reformas agrarias agroecológicas, porque no se trata solamente de tener un control sobre la tierra, sino la pregunta es cómo, si esa tierra para qué, una tierra para volvernos otra vez esclavos de Monsanto y Bayer Monsanto, esclavos de Pfizer, esclavos de otra vez de los paquetes tecnológicos, o para crear autonomía, para crear economías territoriales, para crear artesanalidades, como me gusta llamarla a mí, o sea, desindustrializar este sistema pues que está generando tanto cambio climático y más bien volvamos a recobrar esas capacidades de trabajo intensivo en trabajo, que tiene la marca no me gustaría llamarlo, la condición de la cultura de cada territorio y que va creando, digamos, esta potencia de trabajo que no solamente es en el sector de materia prima, por llamarlo como lo llama la economía, sino llamarlo, digamos, en la transformación intensiva de todo lo que necesitamos para así en economías de muy bajo consumo energético, economías territorializadas, en sistemas que vuelvan a reverdecer el planeta, va apoyados en gran medida por sistemas agroforestales, que realmente son las alternativas frente al cambio climático. No estas locuras a las que nos quieren meter de los paneles solares o de las energías eólicas que solo hacen sino reproducir el problema, sino que necesitamos hacer un tránsito radical y ese tránsito radical no puede hacerse sin la agroecología. Pero para ello, por supuesto que vamos a necesitar la institucionalidad. Vamos a necesitar la institucionalidad para reconocer estas conquistas agrarias, para que creen ciertas condiciones, por ejemplo, para apoyar procesos en cursos e incluso que abran la posibilidad de abrir nuevos. El problema es que las políticas del Estado normalmente siguen permeadas por el pensamiento desarrollista clásico de ver a los pueblos desde su escasez, desde su carencia, como si fueran necesitados de los programas, como si fueran necesitados de los técnicos, como si fueran necesitados de aquello que los burócratas en las ciudades dicen que es lo que debe hacerse y que van a enseñarle a los campesinos a ser campesinos. Y entonces, o los subsidios o los sistemas basados en el valor de cambio, que así es como se ha mostrado que no funciona y que al contrario termina generando grandes problemas. Entonces, para fortalecer estos procesos los movimientos sociales deberían luchar por las condiciones específicas que les permitan ganar siempre autonomía. Ese, digamos, como que sería el principio fundamental. ¿Cuáles son las condiciones que nos permiten ser autónomos? De manera que si hay un gobierno afín, podamos hablar, abrir ciertas brechas, abrir ciertos espacios para fortalecer las condiciones materiales y simbólicas de nuestra existencia y de nuestras luchas. Pero ¿qué pasa cuando no los hay? Cuando hay cambios de régimen político, que esos cambios no eclipsen los procesos en curso porque se había generado dependencias frente a partidos de gobierno progresistas. Ecuador está, por ejemplo, en una situación así, que hay cambios de régimen político y esos cambios de régimen político no deberían afectar la autonomía de los procesos y esto pues ocurre en el entendido de que las organizaciones pues hay veces pueden hablar con los estados, hay veces no, y aún así los procesos tendrían que seguir
sin depender de los estados. Entonces, ¿cuáles son estas luchas específicas que nos permitan abrir estos espacios sin que los cambios de regímenes nos afecten las experiencias en sus distintos caminares? Entonces, esto pues demanda muchísima creatividad de parte de los movimientos sociales, ir con pies de plomo para saber cuáles son las cosas que valen la pena luchar, pero también qué otras cosas deberíamos mantenernos más bien alejados, porque muchas veces el Estado puede terminar haciendo todo lo contrario de lo que queremos, y es terminar haciendo los sistemas basados en el mercado, sistemas dependientes, hacen los sistemas autónomos dependientes, hacen los sistemas eh, pues diferente, que entren en lógicas perversas basadas en los subsidios, en pagos por servicios ambientales, o incluso terminan haciendo que la agroecología sea la contraparte de los megaproyectos de muerte del capital. Entonces se terminan siendo como que, bueno, acá hacemos un proyecto y acá damos proyectos agroecológicos, y con esos proyectos agroecológicos aletargamos el disenso político. Lo mismo pueden hacer las corporaciones, dan dinero para proyectos de huertos o agroforestales o lo que sea, al mismo tiempo que abren megaminerías o abren proyectos de infraestructura o Entonces también la agroecología, cuando es despolitizada, puede ser aliada de los megaproyectos de inversión, y en ese sentido la agroecología es política, en el sentido en el que no solamente está buscando una transformación civilizatoria, no estamos buscando ni siquiera cambios menores dentro del sistema hegemónicamente instituido, sino que se está poniendo como una herramienta para transitar civilizatoriamente hacia esos otros mundos basados en la energía solar, que transiten de este sistema que está basado en la energía de combustibles fósiles a una energía, a unos sistemas sociales ricos en energía fotosintética basada en la transformación de las plantas verdes por la fotosíntesis. Que esto es otra civilización que implica relocalizarnos, que implica bajo consumo energético. ¿Cómo han sido otras civilizaciones, la historia de la civilización, de la civilización, no, de la condición humana durante los últimos milenios? Solo ha sido muy corto el tiempo que hemos tenido combustibles fósiles, y que ahora la agroecología en el contexto del siglo XXI pone esto en la mesa como un cambio también de una civilización que tiene como parte de un proceso que implica el decrecimiento, que implica la desglobalización, que implica la relocalización, que implica la reartesanalización, que implica recuperar la potencia de los pueblos, el florecimiento de los pueblos para distribuir sus inteligencias y para que cada vez más encontremos saberes que sean acoplados a cada territorio, más rico en saberes y menos intensivo en tecnologías que nos hacen dependientes. Gracias, Omar. Lo que dices es sumamente importante, ¿no? La agroecología nos muestra el camino, o sea, un camino que ya se anduvo por muchísimo tiempo, que se sabe cómo, y algo importante que tú siempre mencionas es que ya está en proceso, o sea, ya existen. No es que vamos a construir algo, sino que eso está en marcha, ¿no? Justamente tenemos muchísimas respuestas para esa transición civilizatoria. Para despedirnos con esto, me gustaría que en este marco, ¿no es cierto?, cómo desde la academia, desde la investigación, desde la gente que está estudiando este tipo de problemática, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar este proceso? Bueno, hay que entender todos estos procesos como, como no sé, la metáfora más indicada. Hay veces se les piensa como telarañas, hay veces se les piensa como redes. Tal vez la que más me gusta a mí es vernos como rizomas, como estas raicillas de las plantas que van para todos lados, y que vernos de esta manera, como horizontales, implica descentrar a la academia, no verse como el centro, el lugar donde se crea el conocimiento que se va a ser después llevado hacia la gente, que funciona en las lógicas piramidales,
en donde el conocimiento se crea arriba, se transmite por unos técnicos y abajo están los campesinos y las campesinas, sino más bien entendernos ahora desde los rizomas. Y entendernos de los rizomas es nosotros entendernos como parte de ese rizoma, es entendernos como parte de rizomas territorializados, que implica que las universidades o centros de investigación se integren a estos procesos y que pongan y que fortalezcan los saberes populares con saberes científicos, que son muy importantes, los saberes de la academia, pero que no se pongan en una condición de superioridad o que no se pongan en una condición de, eh, pues, como ocurre el saber hegemónico, que parte de que hay saberes válidos y otros inválidos. Los inválidos son los precientíficos, los saberes que son creencias de los pueblos, que son supersticiones. No, más bien hay que ponerse en el sentido de abrirse hacia esos otros mundos, hacia esas, porque la agricultura incluye muchas otras cosas que son no legibles bajo el conocimiento científico. ¿Sí? Incluyen otros dimensionales, incluyen seres, otros seres, los dueños del territorio, incluyen saberes especialistas de roles, saberes chamánicos, saberes mágicos, incluye una cantidad de saberes que no están dentro de la lectura de la ciencia, y entonces esto implica humildad, implica reconocer que el saber científico sabe poco y que el hecho de que sepa poco implica poder entender que hay otras formas de conocimiento, hay otras realidades y que nosotros a través de diálogos interepistémicos podemos fortalecer procesos en curso, porque la ciencia sabe poco, pero sabe. Y hay cosas que también puede aportar. Y los pueblos saben mucho, pero también hay muchas cosas que pueden pues entenderse a través de estos cambios que están ocurriendo en el mundo, en contextos de cambio climático. Tal vez lo que funcionaba antes ya no funciona ahora. Tal vez hay muchos saberes que se hacían y que se perdieron en el transcurso de esta epopeya en la que hemos estado perdiendo tantos saberes, tantas personas que se murió, cuando se murió la última persona, se murió el último saber. Entonces, implica toda una reconstitución de los territorios a través de saberes pertinentes, saberes locales, y donde yo creo que la ciencia tiene mucho por aportar, pero tendría también que cambiar sus sentidos, sus lógicas, sus perspectivas e incluso abrirse realmente hacia otras epistemes. Muchas gracias, Omar, por dedicarnos este momento de tu tiempo. No sé si quieres despedirte con alguna frase, con algo para nuestra audiencia. Bueno, pues estamos en un momento muy peligroso para la vida, no sé si en la Tierra, por lo menos para la vida humana y la de muchos otros seres que nos acompañan. Dice el panel intergubernamental de expertos de cambio climático que tenemos apenas hasta el 2025 para empezar a cambiar esta condición, para empezar a bajar las emisiones de cambio global con efecto invernadero, y que esto no va a ocurrir si seguimos pensando dentro del mismo régimen industrial. Necesitamos enarbolar nuevas propuestas. Y yo creo que la agroecología está siendo parte de una propuesta completamente diferente, una propuesta más realista y que nos habla de una cosa que tenemos que reconocer, y es que la única manera de adaptarnos y de poder ver si es que es posible evitar este desastre que nos hablan de que en el 2050 este planeta podría llegar a ser inhabitable, es simplificando la vida. No necesitamos las grandes tecnologías, necesitamos principios de la simplificación. Y aquí la agroecología tiene mucho por aportar. Creo que necesitamos juntarnos a estos movimientos, necesitamos consumir de otras maneras, pero necesitamos sobre todo pulir nuestra mirada y nuestros corazones para empezar a ver que ya estos otros mundos ya vienen en camino y que no tenemos ni que desarrollarlos, ni que redimirlos, ni que modernizarlos, como ha sido el gran proyecto de los últimos 70 años, sino más bien dar la vuelta y entender que probablemente
Donde pensábamos que existían los problemas, están las soluciones. Donde pensábamos que se necesitaban los alumnos, ahí están los maestros, y que es ahí en el seno popular donde están las herramientas más interesantes para hacer frente a este tren de destrucción que nos amenaza a todos. Gracias, Omar, por toda la claridad, por marcar el camino, y siempre con esa esperanza, ¿no? Con esa esperanza y con esa visión de confianza y de alegría en la gente, en que otro mundo es posible. Gracias, Omar. A ti, muchísimas gracias.